Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora nos acompañan en esto que se llama Al Día con el Agro, un espacio de opinión y actualidad hecho especialmente para ustedes. Y el día de hoy traemos un tema que nos han pedido mucho y es cómo está el tema de semillas, de protección de cultivos, la tecnología en Colombia, qué está pasando a nivel Latinoamérica, cómo está el país en algunos cultivos que realmente han sido polémicos, que realmente han causado mucho auge, y por eso hoy tenemos dos invitados muy especiales que nos van a ayudar a profundizar un poco en este tema, a conocer cómo funciona todo este tema de investigación, y por eso hasta ahora saludamos a Luis Acevedo. Él es el líder de Centros de Investigación de Producción de Semillas de Bayer en Latinoamérica. ¿Cómo está? Buen día, muchas gracias. Bien, yo trabajo en el área de investigación genética de Bayer para Latinoamérica y un placer estar con usted acá en Colombia. Claro que sí, para nosotros también es un placer y queremos empezar preguntándole un poco por su experiencia, que nos cuente cómo es este tema de semillas, cómo funciona a nivel Latinoamérica y cómo está esa investigación. Mira, a nivel de Latinoamérica está muy desarrollado, liderado por países como Brasil, después México, Argentina. Es un área grande, un área de mucha tecnología, donde hoy día globalmente nosotros gastamos solo en el área de investigación más de $2 millones diarios en investigación, es el volumen, y la producción es parte del proceso. Nosotros estamos en la parte de investigación que finalmente termina en la producción, que hoy día más que una venta de un producto es un servicio al agricultor para que pueda hacer una agricultura sustentable. Bueno, Luis, cuando hablamos de semillas en Colombia y nosotros empezamos a hablar con agricultores, con productores, lo primero que se viene a la mente son dos cosas. Y uno es el tema de semillas ya certificadas, semillas genéticamente modificadas. También hablamos de las semillas convencionales. Incluso acá en el país ha habido alrededor de esto toda una disputa a lo largo de los años. Pero a veces no se habla tanto de la tecnología, del trasfondo que hay detrás de todo esto. Y quiero preguntarte por eso, ¿cómo es ese proceso también de producción de semillas? ¿Qué hay detrás de todo esto? Wow, es una tremenda pregunta. Llegar con una bolsa de maíz o de soya a la venta son aproximadamente 8 años de investigación, donde tú partes con miles de alternativas y terminas con 2, 3 o 4. Te pongo un ejemplo: en Argentina nosotros investigamos, no sé, 50.000 el año 1 y terminamos probando, lanzando 3 híbridos el año 8. Durante esos 8 años se hacen ensayos regionales, se hacen evaluaciones para poder finalmente recomendar al agricultor para su zona un híbrido o una variedad determinada que se adapte, que rinda y que sea sustentable. O sea, es un proceso largo y caro, serio. No es una cosa de encontrar algo y venderlo, sino que años de tecnología e investigación para poder ofrecer un producto. Sí, eso es algo que de pronto muchas veces no se nombra en todo el sector productivo, y es los años de investigación, la clasificación que hay detrás de todo esto. Pero bueno, inician entonces ustedes con cierta cantidad de semillas, hacen la clasificación, sacan el producto, pero hablemos un poco también de los beneficios entonces que trae esto a los agricultores, a los productores. Toda la visión de tecnología va enfocada a una producción más sustentable para los agricultores y con mayor rendimiento. O sea, todas nuestras variedades o nuevos híbridos van a ayudar a un agricultor a que ocupe menos insumos y obtener un mejor rendimiento, o sea más sustentable y más amigable tecnológicamente con el ambiente. Y eso en cada región. O sea, nosotros no es que desarrollemos en Estados Unidos para acá, sino que lo de Colombia se tiene que desarrollar en Colombia, lo de Argentina en Argentina, y así cada país que corresponde. Bueno, hablemos de Colombia entonces. ¿Cómo está ese desarrollo, esa producción de semillas? ¿Qué tan atrasados, qué tan adelantados vamos? Te diría que están en una etapa bastante modesta, digamos. De hecho, yo llevo 2 años acá y hay muy poca investigación, hay muy pocas empresas y gente hablando de producción cuando falta la etapa anterior. O sea, antes de producir, ¿qué voy a producir? Y el qué voy a producir es el área de investigación, y son años. Entonces, si hay un proyecto realmente país de incrementar, para mí la visión cero es preocupémonos cómo incrementamos la investigación para después tener la producción años más adelante. Sí, hablar de investigación en Colombia en torno al agro es algo bien complejo, ¿no? Porque, digamos, se vienen desarrollando proyectos, se apuesta, pero a veces falta entonces ese enfoque, y es lo que tú nos dices, bueno, ¿cuál es el objetivo final y a qué queremos llegar entonces? Y uno ve proyectos como Soya País, maíz,
todo el tema alrededor de estos cultivos, pero ¿cuál es la realidad entonces que se vive? Lo que pasa es que cuando tú ves un proyecto como Soya País, pareciera que tienen definido ya la parte anterior y no es así. O sea, están preocupados de la comercialización, del financiamiento, todo eso, pero la pregunta es, ¿el agricultor qué semilla va a ocupar? ¿Y quién va a desarrollar esa semilla? Y para eso, cuando tú llegas a Colombia, te das cuenta que prácticamente ninguna de las grandes empresas transnacionales tiene instalación de producción de semilla acá. Y es el proyecto nuestro. Nosotros somos los primeros que estamos hoy día viendo la alternativa de instalar un centro de investigación acá. Bueno, usted se ha encargado de recorrer en carro incluso algunas zonas del país, se ha puesto la camiseta y ha dicho, bueno, vamos a conocer este territorio. ¿Qué se ha encontrado? Primero una zona agrícola y con agricultores con muchas ganas, pero poco apoyados en tecnología y en asesoría. Esa ha sido mi conclusión final, digamos. Hay una tremenda materia prima en clima, en suelo, en agricultores, en agrónomos, pero falta alguien que coordine y que empiece a ponerle orden y partamos de la investigación, después de la ambientación, después del soporte, para que el agricultor, finalmente nosotros no vendemos semillas, nosotros queremos vender un servicio, entregamos en todos los países un servicio donde el agricultor le orientamos en su zona qué híbrido sembrar, qué producto aplicar, en qué condiciones, para que él sea lo más sustentable posible y con un negocio que le sea rentable. Bueno, en ese recorrido que usted ha hecho, por ejemplo, ¿qué zonas ha usted visitado y qué se ha encontrado? Bueno, no voy a decir que es un gran conocimiento. Fui al norte, estuve en Valledupar, he estado en Cali, he estado acá en la zona sur, en Neiva. He encontrado que tiene un potencial increíble, digamos. O sea, realmente campos y agricultura es explotable. Yo trabajo mucho en Brasil y tú ves que está un potencial similar, es cosa de aprovecharlo. Esa riqueza biodiversa. Y ojalá haya un apoyo no de un gobierno, sino de un país que trascienda gobierno para que esto siga, porque no te sirve en 4 años de apoyo, porque esto, como te digo, desarrollar algo son 8 años y después producción otros 2 años. O sea, tienes que tener un proyecto que continúe en el tiempo para que el agricultor sienta la diferencia. Bueno, aquí en este programa nos caracterizamos por hablarle al productor, al televidente, desde eso micro hasta lo macro. Entonces empezamos a hablar de las generalidades para aquellos que de pronto no entienden aún cómo funciona un poco el tema del mercado y quisiera que empecemos hablando de eso. Cómo funciona todo este mercado de semillas, pero especialmente en el tema de investigación, cómo lo puede entender un pequeño o un mediano productor que de pronto a veces no está muy empapado del tema para que también entienda la relevancia de lo que estamos hablando. Yo puedo hablar por lo que hacemos nosotros hoy día, y nosotros lo que hacemos es un relevamiento de necesidades del agricultor. O sea, vamos a conversar con el agricultor y él nos dice qué es lo que le interesa. Por ejemplo, si tú vas a un agricultor en Argentina, te va a decir que lo que más le interesa es una tolerancia a la sequía, porque es el mayor problema que tienen como país hoy día. De ahí tú tomas tu norte a trabajar y empiezas a trabajar los materiales genéticos y es algo lento. Digo, no es que yo te pueda dar solución de un año a otro, te voy a dar solución en 5, en 6 años más o en 10 años más. Por eso hay que entrar en un sistema que sea constante y que sirva. Teniendo los datos del agricultor, nosotros vamos a empezar a ensayar en su región, ¿ya?, distintos materiales hasta que finalmente le pueda garantizar que este híbrido, cuando nosotros lanzamos un híbrido, tenemos a través de 8 años más de 200 repeticiones en la zona del agricultor. Entonces, no es que yo llegué un año, probé y no. O sea, yo le puedo mostrar datos de 8 años, 200 repeticiones, porque es seriamente una buena alternativa para él. Y se lo damos acompañado con qué productos químicos, con qué manera de sembrar, con qué manera de aplicar. O sea, cosa que el conjunto, el paquete tecnológico entero funcione. Sí. Porque no sirve solamente entregarte una semilla de calidad. Tiene que ir acompañado de un manejo tecnológico completo, que va con maquinaria, que va con agroquímicos, que va con todo, para hacerlo cada vez más sustentable. Bueno, hablando de esto, ustedes se enfocan como en 2 cultivos principales, ya los nombrábamos, maíz y soya. ¿Por qué estos dos? Es que son los cultivos globalmente más grandes. El mercado más grande global es soya-maíz. También tenemos desarrollo en trigo, también tenemos desarrollo en algodón, en hortaliza, en canola, en otros cultivos, pero volumétricamente como negocio más grande es soya y maíz. Y justamente en Colombia alrededor de esos cultivos sí que han habido como varias polémicas. Por ejemplo, se habla mucho del tema de importación en maíz especialmente. Hablamos, por ejemplo, con la Federación Nacional de Cerealistas y Leguminosas en Colombia y nos dicen es que estamos en vía de extinción con nuestra producción nacional y
Generalmente cuando uno pregunta, no se escucha un panorama muy bueno frente a esto. ¿Qué papel entonces tendrían estas investigaciones? O sea, el papel nuestro es demostrarte que sí es factible. O sea, yo no veo, honestamente, con lo que he recorrido, no veo una limitación climática o agronómica de por qué se podría estar extinguiendo el maíz. Lo que sí yo veo que están con un nivel tecnológico que tú estás a lo mejor 20 años atrás de Brasil. Entonces, claro, cuando yo compito, si vamos a competir con un carro y tú con un carro 2023 y yo con unos 1980, no voy a competir contigo. Pero podemos ponerle un carro del año. Es muy cierto. Y digamos que frente a estos cultivos, lo que también ha pasado un poco es que hay productores que aún no han entendido la relevancia, por ejemplo, de usar semillas certificadas, de empezar a usar también estas tecnologías. Y nos quedamos un poco en las prácticas tradicionales que pues vale la pena, no estamos en contra de ellas ni nada, pero el tema hoy es el tema genético. Bueno, yo no te respondí una de las preguntas que tú me dijiste de estos dos mundos, el mundo tecnificado y el mundo tradicional. Son dos mundos totalmente compatibles. O sea, el entrar a un mundo con tecnología no implica eliminar el anterior. Tal vez el mejor ejemplo de la zona es México, donde tú tienes 3 millones de hectáreas de alta tecnificación y 3 millones de hectáreas de agricultura familiar, tradicional, con semilla guardada por sus ancestros. Y son compatibles porque son mercados distintos. Claro, ese es el punto clave que también quería nombrarte, porque es como llegar a articular entonces esos dos puntos y generar un equilibrio y demostrarle a los agricultores que se puede trabajar con tecnología y con prácticas convencionales. Lo que pasa es que el mercado tradicional de agricultura familiar habitualmente está conectado a la alimentación humana, o sea, maíz blanco, tortilla, consumo humano. Cuando estamos hablando de maíz tecnificado, estamos pensando en grano que finalmente va a ser alimentación de pollo y cerdo industrial. Entonces son dos mundos de dos enfoques y son dos agricultores distintos. Tú no vas a ir a un agricultor de 1 hectárea a decirle que tiene que tener una sembradora de precisión y una cosa. No es su mundo. Déjalo porque él va a estar en su mundo. Pero el agricultor que tiene 100 hectáreas no puede no tener tecnificación. Pues es muy cierto y digamos que esa sería entonces la conclusión que tenemos en este espacio y que te agradecemos también porque es hablar primero de plantearnos ese objetivo, bueno, ¿qué es lo que viene antes de empezar todas estas investigaciones? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cuál sería ese cierre entonces? Para mí es, si realmente quieren que Colombia sea una potencia, que lo puede ser, partamos con investigación. Después producción y después incorporación de tecnología a la agricultura. Pero el camino es completo, no es solamente decir voy a producir semilla en Colombia, no, para producir semilla en Colombia hay que investigar qué semilla vamos a producir, cómo la vamos a manejar y después tecnificar al agricultor. Y eso le puedes dar respuesta a un programa país como el Soya Maíz Proyecto País de autosustentabilidad o de autoconsumo, sí, pero no es de un año a otro y no es solamente producción, la partida de investigación. Hoy hablando de investigación en Colombia frente a semillas, hoy también justamente en este bloque de protección de cultivos y para eso pues continuamos esta entrevista con un invitado muy especial. Él es Luis Fernando Vanegas, él es el líder de investigación en materia de protección de cultivos para la región andina de Bayer. Pues nos complace mucho que esté acá acompañándonos. Muchas gracias por la invitación. Bueno Luis, empecemos hablando de cómo estamos en Colombia en protección de cultivos, dando ese panorama general. Bueno, en general nosotros llevamos muchos años haciendo investigación y desarrollo en el país. Sea esta la oportunidad para contarte que nuestro centro experimental La Tupia, que se encuentra ubicado en el Valle del Cauca, este año coincidencialmente está cumpliendo 45 años. Nos hemos caracterizado entonces por estar desarrollando nuevas alternativas para brindarle al agricultor alternativas de solución a los problemas en sus cultivos, bien sea de plagas, de enfermedades, del control de malezas. Bueno, eso es muy importante y ya vamos a hablar entonces un poquito del centro de La Tupia porque vamos a resaltar ese centro. Hay varios proyectos que vienen adelantando bien interesantes, pero antes quiero que nos cuentes un poco para de pronto las personas que no entienden mucho cómo funciona esta industria que hay detrás de la protección de cultivos, cómo entenderlo desde un panorama digamos un poco más coloquial. Bueno, me parece importante poder traer este ejemplo para poder lograr tener un producto final para ofrecer al agricultor deben transcurrir no menos de 10 años. A partir del descubrimiento de la molécula empieza todo un proceso de desarrollo que se está lógicamente teniendo en cuenta todo lo que es, primero que todo, cómo es la toxicología del producto,
cómo puede llegar a funcionar. No solamente entender que tiene una eficacia biológica para el problema a solucionar, como es un producto muy seguro para poder llegar a su final término, poder llegar al mercado. Sí, es decir, tenemos una plaga, una enfermedad, ustedes la identifican, empiezan a estudiar eso. ¿Cómo es el tema de las moléculas? Bueno, las moléculas, nuestra casa matriz está en Alemania. Allá empieza, digamos, el descubrimiento por parte de los científicos de estas moléculas en fases totalmente tempranas. Todos estos labores de desarrollo se hacen a nivel de robots. ¿Por qué? Porque todavía no se conoce nada de la toxicología de esa molécula. Entonces debe hacerse con todas las medidas de precaución. Una vez pasa esa primera fase, ya hay unos estudios de toxicología que permiten tener un modelo de cómo manipular una sustancia de estas. A partir de ahí, por ejemplo, nuestro centro experimental recibe a partir de fase 1 muestras para poder empezar a testear en el campo. Nos permite entonces ir a la vanguardia de cómo realmente puede llegar a funcionar un producto. Realmente sobre diversidad, tanto en cultivos como en problemas, como en plagas y enfermedades. Y esta información es supremamente valiosa. Toda esta información nosotros la estamos entregando a nuestra casa matriz, ayudando a nivel de donde más en el mundo están saliendo resultados para tomar decisiones realmente si el producto es viable o no, para seguirlo desarrollando. Ya que tú hablas de esos ejemplos, hablemos pues justamente del ejemplo que ustedes vienen desarrollando allí en La Tupia, y es el tema de moléculas en fase temprana para maíz. ¿Cómo es esto? Porque de pronto si uno como productor dice, bueno, ¿qué es lo que me están hablando? ¿Qué es este mundo que hay detrás? Expliquémoselo un poco a los productores que nos ven. Ok. No solamente a nivel de maíz. En general, nuestro centro de investigación está muy enfocado también para el desarrollo de productos, para el desarrollo de hortalizas, que son tan recurrentes en nuestro país. Ahí estamos nosotros evaluando esas diferentes fases de desarrollo de los productos, viendo cómo se comportan realmente en el control de las plagas, y al lado, con toda esa información, sí continúa lo más importante, que es seguir testeando la toxicología, cuál puede llegar a ser el impacto que podría generar este producto con el medio ambiente, y esa información es la que estamos entregando. Bueno, cuando ya ustedes empiezan ese proyecto, ya tú nos decías 45 años cumple el Centro de La Tupia, ¿cómo ven ustedes el panorama en general en Colombia en esta materia? ¿Cómo está el tema de investigación? Pero no solo esa investigación que queda ahí en los cuadernos académicas, sino también aplicada al territorio. ¿Cómo estamos realmente en el país frente a esto? Bueno, ahora sí, para sacar el verdadero provecho que tiene el tener el centro de investigación para la agricultura colombiana, es lograr tener toda la información hecha acá mismo y poder realmente ir buscando el registro futuro de estos productos para brindarlos como solución. Ese tiempo de desarrollo nos va a permitir realmente entender cuál es el producto más adecuado, cuál es realmente el que va a convertirse en una solución más importante para los problemas de los cultivos de los agricultores. Bueno, entonces esto es lo que pasa en el centro, pero hablemos un poco también de qué se ve en materia general en estas investigaciones en el país. Bueno, estamos siempre buscando alternativas para solucionar los problemas. Pongamos un ejemplo. En maíz, una de las plagas más recurrentes o que más daño causan al establecimiento del cultivo es el Spodoptera, un gusano que va comiendo la hoja y va retrasando el desarrollo del cultivo. En ese sentido, estamos buscando siempre cuál es esa mejor herramienta para poder controlar. Ahí tendríamos que tener en cuenta entonces no solamente que sea eficiente para controlarlo, sino que dure realmente en el tiempo ese control, para que el agricultor no tenga que estar haciendo muchas aplicaciones. Bueno, eso es muy importante porque hablando, por ejemplo, de estas plagas, son plagas que preocupan a los pequeños productores, a los medianos, que generan pérdidas increíbles, y pues llegar con una solución para ellos yo creo que es también un motivo de aliciente, de alivio. Contémosle un poco, por ejemplo, en este caso, cuál es ese procedimiento que hay detrás. ¿Ustedes identifican la plaga, empiezan a trabajar alrededor de esto, o cómo se hace todo el trasfondo? Sí, definitivamente estamos recibiendo siempre varios candidatos
y realmente nuestra razón es poder hacer las comparaciones de cuáles y cómo se comportan, cuáles son las mejores dosis que son más eficientes, más duraderas y que le podrían dar una mejor relación de costo-beneficio al agricultor en el futuro si llegara a convertirse en un producto comercial. Bueno, hablemos ahora un poco de la Tupia. Este centro, empecemos describiéndolo, lo hemos nombrado alrededor de la entrevista, pero hablemos un poco qué podemos encontrar allá, 45 años, qué han hecho ustedes en esos 45 años para los productores en Colombia. Bueno, muchas gracias. Mira, es un centro experimental situado en el municipio de Pradera. Tenemos 28 hectáreas. De esas 28 hectáreas realizamos diferentes ensayos. A nivel pequeño, cuando estamos hablando de las moléculas o de los productos en fases tempranas, pero después áreas más grandes para poder demostrar a nuestros agricultores realmente cómo funcionan los productos, para qué están siendo desarrollados y cuál es ese valor agregado que podrían llegar a encontrar al utilizar nuestros productos. Con una infraestructura en donde también podemos enseñarles toda la parte de innovación, como por ejemplo, toda la parte de meteorología. Contamos con un sistema que se llama Arable, que nos permite establecer la velocidad del tiempo, la precipitación que haya habido, la humedad relativa. Eso nos da también la opción para poder mostrar cuándo es el momento ideal de la aplicación de los productos. Todo esto está enfocado para que nuestro centro de investigación lo pueda irradiar primero internamente en todos los centros de investigación de Bayer a nivel global, pero lo más importante, está puesto al servicio del agricultor colombiano también, en donde con seguridad que vamos a poder enseñar todo este tipo de cosas innovadoras. Claro, no, y qué tan fácil es, por ejemplo, llevar esa innovación y todos esos procesos de investigación ya al territorio colombiano, o sea, llegar allá a las puertas de nuestros pequeños, nuestros medianos agricultores y mostrarles que también hay todo ese tema y que ellos lo puedan implementar. Claro, primero, las puertas abiertas, lógicamente, para nuestros agricultores, simplemente es que nos ponemos de acuerdo para poder establecer los tiempos, citas, para poderlos atender como se merecen, para también tener claridad en qué quisieran conocer, porque es que en la Tupia tenemos muchos frentes. Tenemos, por ejemplo, desde conocer cómo manejar el sistema de irrigación, de cómo manejar, mencionaba ahora el tema de meteorología. Trabajamos mucho en sostenibilidad. Para nosotros es fundamental, todas nuestras operaciones siempre están regidas para causar el menor impacto posible a nuestro medio ambiente. Contamos con una infraestructura importante también de invernaderos que también nos permiten acelerar unos procesos fisiológicos de las plantas, pero adicional también aprender a hacer una agricultura protegida que pudiera ser aún más eficiente. Claro, eso es muy importante en general, digamos, de todas estas investigaciones acá en Colombia, pero usted también es líder en otros países andinos. Cuéntenos un poco cómo diferenciar estas investigaciones, qué se ve en Colombia, qué se ve en otros países. Bueno, pues definitivamente también incluido Colombia, Perú, Ecuador, además de otros países, pero se ve realmente que ya vamos con los productos como una propuesta, una oferta concreta para nuestro agricultor, para que tome la decisión de usar unos productos que se encuentran perfectamente registrados para el cultivo y el problema que tiene, y con lo más importante, cuando nosotros hablamos de los periodos de carencia, que corresponden simplemente a cuál es el momento máximo al cual puede ser utilizado un producto antes de ir a cosechar un producto. Este tipo de informaciones son muy relevantes que ustedes encuentran en la etiqueta de los productos, y son relevantes ¿para qué? Para que ese producto que estamos nosotros como consumidores finales recibiendo en nuestras mesas sea también inocuo. Bueno, eso es importantísimo, y quisiera entonces cerrar un poco con cuál es ese mensaje final que usted quisiera dejar a nuestros televidentes que a solas nos acompañan. Bueno, una invitación bien importante para que siempre que que tengan problemas, digamos, en sus cultivos, piensen inmediatamente en utilizar productos que cuenten con el debido registro.
Esto hace que nuestras autoridades también estén garantizando que los productos que se encuentran registrados son, primero que todo, seguros para poder ser manipulados por los agricultores, que van a ser realmente una opción de control para los problemas que tiene en el campo, y lo más importante, que el consumidor final, que somos todos nosotros, vamos a recibir productos de calidad y totalmente inocuos para poderlos consumir.